La siguiente declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemani el 29 de abril del 2023, cuyo título: Declaración importante para todas las naciones del reino mundial. En el nombre de Dios, no hay poder excepto mediante Dios el Grande. Así que escuchad, comprended la aclaración de este recordatorio en el decreto del Gran Corán. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 21. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 23, versículos del 75 al 77. Este es el caso de los que niegan la calamidad generada por la guerra cósmica de Dios y la calamidad de la guerra coroniana de Dios. Y han sido muchas las veces que hemos advertido y avisado a los líderes de Estado del reino mundial, a sus eruditos, a sus funcionarios de gobierno, a sus soldados, así como a sus respectivos pueblos. Pero lamentablemente, como si mi llamada fuera dirigida a los muertos y no a los vivos. Y el gran problema ya no es que estén despreciando al califa elegido por Dios sobre el reino de los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemani. ¿Quién podría ser yo sino un simple siervo como vosotros, de entre los siervos de Dios, el Señor de los mundos? Más bien, la mayor catástrofe es el desprecio que le tienen al líder de la guerra cósmica y coroniana, Dios. No hay más otros dioses salvo Él, mi Señor y el vuestro, el Señor de los cielos y la tierra y de lo que hay entre ellos, y el Señor del grandioso trono. Ya sabréis con certeza si las criaturas Omicron fueron creadas de la nada, o se autocrearon a sí mismas, o han sido vosotros en verdad los que las crearon. Mientras que sabéis y muy bien que si llegan a reunirse todos los profesores y científicos del mundo en virología, con el fin de crear una sola criatura de esas a las que llamáis coronavirus, no lo conseguirán, aunque si llegan a respaldarse todos entre sí, para unir todas sus fuerzas para ello, simplemente porque se trata de un ser vivo con alma y mente. ¿Acaso sois capaces de crear un alma? Y he aquí estáis en medio de la Cuarta Guerra Mundial, entre vosotros y aquello a lo que llamáis coronavirus, y que en verdad no es de la familia COVID de los virus, sino que son cepas de una bauda dada, sobre la cual no abarcan ningún conocimiento. Y no me refiero a los mosquitos picadores y transmitidores de enfermedades, sino que al ser más pequeño creado por Dios en el libro sagrado, una bauda dada sobre la cual no abarcáis ningún conocimiento. Un nuevo ejemplo de nueva creación, mediante las palabras de Dios el Poderoso, el digno de alabanza, que forma parte de los signos de ratificación del califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemani, como desafío de Dios para la aparición y el empoderamiento de su califa representante, mediante el ser más pequeño de entre sus criaturas creadas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2,
versículos del 26 al 27. En verdad, han sido muchas las veces que le he ido recordando tanto a los Ansar como a los buscadores de la verdad en los mundos, que no quiero repetir lo que ya hemos escrito sobre aquello a lo que ellos llaman coronavirus. Y anteriormente ya les habíamos anunciado que Omicron es una calamidad mundial, de manera que no me contradije en nada, mientras que los virólogos del mundo del ejército blanco se contradijeron 1000 veces. Pero Dios hizo que sea una guerra mediante soldados bien coordinados, lotes graduados, refuerzo tras otro, y cada refuerzo que se une al combate es más rápido que el anterior, más profundo en astucia, inteligencia y conspiración, y son equipados por Dios, de acuerdo con lo que requiere la batalla. Por si llegan a reflexionar sobre Dios, quien los creó, los marcó, les instruccionó y los equipó para dominar a los virólogos del mundo, para que los supere científicamente. Quizás así, los ateos en Dios el Grande recapaciten y logren llegar a saber con certeza que definitivamente hay un creador detrás de estos seres vivos recién creados, a quien vosotros son incapaces de afrontar. Dios, no hay más Dios que Él, gloria a Él el Altísimo, el Grande. Y veo a la Organización Mundial de la Salud como si quisieran anunciarles a los mundos el fin de la pandemia del COVID-19. Pero soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed el-Yemeni, quien siempre se oponía a ellos por completo con toda seguridad y orgullo. Y les aviso por mandato de Dios la disponibilidad de las fuerzas de intervención rápida, que es la cepa del coronavirus más letal y violenta, a pesar de haber enviado sobre vosotros las anteriores cepas. Quizás así logren entender que estáis en una guerra real, y no en una película de ciencia ficción hecha en Hollywood, más bien en una guerra real en contra de los soldados de Dios que os superan en capacidades militares. Y lo digo por milésima vez, levanten vuestras manos al cielo, en señal de rendición a Dios el Señor de los mundos, anunciando la sumisión completa al mandato de Dios, en obedecer a quien Dios ha escogido ser como su califa representante sobre el reino de los mundos, tanto en la tierra como en el mar. Y os lo anuncio en el dialecto yemení y digo lo que Dios me mandó decirles entre paréntesis. Oh pueblos del mundo, aceptad a quienes Dios ha elegido. Fin. Lo veo como una advertencia final de Dios el fuerte, el poderoso. Él sabe muy bien lo que tramáis en vuestras almas. Entonces, ¿qué pensáis de aquel a quien Dios está con él? ¿Acaso no veis que Dios le va a hacer aparecer victorioso, empoderándole sobre el reino del mundo entero con sus mares y tierras? Quiera quien quiera y lo niegue quien lo quiera negar. Y en verdad, Dios os ha dado mucho tiempo de prórroga en prórroga, quizás así logren recapacitar, de manera a que os pongáis ante Dios a pares o de uno en uno y luego reflexionad. ¿Por qué estos soldados virales, refuerzo viral tras refuerzo de soldados militares virales covidiosos, insisten tanto en continuar con su guerra mundial en las actualizaciones de la guerra de Dios coroniana? ¿Y por qué el Sol, la Tierra y el clima insisten en continuar con sus actualizaciones de la guerra de Dios cósmica debido al acercamiento del planeta Sácar en dirección a la Tierra? Así que escuchen, comprendan y sepan con certeza que no hay vuelta atrás a la guerra de Dios coroniana. Da igual lo que vais a ocultar acerca del tema, ciertamente vuestro orgullo será humillado y vuestra arrogancia eliminada. De manera que ya no hay vuelta atrás hasta que logren anular a la guerra cósmica abierta de Dios. Así que, oh comunidad de ateos en Dios el Señor de los mundos, ¿acaso habéis visto retroceder a la guerra cósmica de Dios? Asimismo, la guerra de Dios librada mediante los soldados hemáticos tampoco retrocedió en su guerra mundial, pero recibe órdenes de Dios y nadie muere sino con permiso de Dios y según el plazo prescrito, y que anteriormente ya les habíamos informado de que están restringidos de acuerdo a lo que Dios les manda, y que les habíamos informado también que desconocéis por completo su origen de creación,
así como su secreto oculto en el Gran Corán. De manera que nunca llegarán a saber de dónde Dios os ha invadido, por lo que manda sobre vosotros refuerzos virales seguidos mediante las palabras del poder de Dios, debido a vuestro alejamiento del pregonero de Dios, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 68, versículos del 44 al 45. No les establecí este desafío desde hace más de 3 años de mí mismo, al inicio, desde la primera declaración bajo fecha del 5 de marzo del 2020 y titulada El coronavirus es del castigo menor antes de la llegada del castigo mayor. Quizás así recapaciten, cuyo enlace viene abajo. A pesar de que os quedaron muy claros los signos de Dios al enviar sobre vosotros a sus soldados virales, cuyas incursiones variables equipadas y instruccionadas para que actúen en contra de las nuevas vacunas, con el fin de anularlas por completo, debido a estos nuevos refuerzos de soldados virales, pero cambió su estratagema para el verano, y esto es lo primero, para que quiten de vuestra cabeza la idea de que es una gripe coroniana estacional a causa de sus variantes, provocada por el frío, según vuestras acusaciones. Así pues, he aquí os está desmintiendo y que va a invadir a todo el mundo en verano en pleno calor. Entonces, ¿a dónde irán o hacia dónde escaparán? Así que esperaremos a ver la conspiración de Dios el Uno, el Subyugador. También anunciamos nuestro veto previo al comunicado de la Organización Mundial de la Salud, y les afirmamos la ocurrencia de la calamidad mundial que va a generar Omicron con gran determinación mediante el permiso de Dios el Poderoso, el Loable, debido a vuestra negación a los signos de los soldados de Dios, eso a lo que llamáis COVID-19, cuyo secreto oculto desconocéis. Y les doy malas noticias a los negadores, y les confirmo el advenimiento de más de lo que les habíamos prometido con la verdad, a aquellos que niegan la verdad de los verdaderos partidarios de Dios, COVID, cuyo tormento es muy severo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 182 al 186. Y solo decimos lo que Dios nos mandó decir. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 21. Solo que digo, oh Dios nuestro Señor, quien da protección a quien quiere, y quien nadie da protección a nadie contra él, que ampara y que no es amparado. Oh Dios mi Señor, soy tu siervo, he puesto bajo la custodia de tu merced a todos tus siervos que si la verdad les fuera clara, la seguirían, y tu promesa es verdad, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Oh Dios mi Señor, soy tu siervo, busco tu ayuda para juzgar entre mí y aquellos de entre tus siervos que aborrecen tu complacencia en ti mismo. Ciertamente, Dios, tienes rodeados a los criminales. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa representante de Dios sobre el reino de los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.